La historia de la humanidad no solo se escribió con guerras, también se escribió con enfermedades. Hubo un enemigo que no traía espada, no hacía ruido al llegar, no se veía, hasta que ya era tarde. Un mal que no solo mataba, sino que dejaba su firma en la piel. Rostros marcados, cuerpos deformados, sobrevivientes condenados a llevar el recuerdo de la muerte. En el espejo, imperios enteros temblaron ante ella. Civilizaciones fueron debilitadas. Pueblos completos desaparecieron. La viruela no fue solo una enfermedad, fue un arma involuntaria de la historia, un sello de dolor que cruzó continentes y cambió el destino del mundo. Esta noche, donde sobrevivir no significaba escapar ileso, donde la piel hablaba, y lo que decía, era horror. Hoy revelamos la historia de la viruela, la enfermedad que no solo mató millones, sino que dejó a los vivos marcados como si la muerte hubiera decidido firmar su obra. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar no es solo historia, es la cicatriz del mundo. Bienvenido a el lado oscuro del pasado. Mucho antes de los hospitales, antes de las vacunas, antes de entender que era un virus, la viruela ya caminaba entre los seres humanos. No nació en la Edad Media, no empezó en Europa, es más antigua que muchos imperios. Su rastro se ha encontrado en momias egipcias, en cicatrices preservadas por miles de años, como si el pasado mismo se negara a olvidar. Pero nadie sabía qué era, solo veían lo que hacía. Comenzaba como una fiebre, dolor en el cuerpo, escalofríos. Luego venía lo peor. La piel se cubría de manchas rojas. Después, ampollas llenas de pus. El rostro se hinchaba. Los ojos se cerraban por la inflamación. La persona dejaba de parecer humana. Se convertía en un campo de batalla. Y cuando las costras caían, si sobrevivías, quedabas marcado para siempre. La viruela no solo mataba, transformaba los rostros en máscaras de dolor. En algunas culturas, esas cicatrices eran señal de haber vencido a la muerte. En otras, eran una condena social, pero algo era igual en todas partes. Porque la viruela no avisaba, no distinguía ricos de pobres, reyes y campesinos. Caían igual. Era un enemigo democrático y absolutamente despiadado. En los pueblos antiguos, cuando aparecía un caso, se sabía que la muerte ya había entrado. Las familias aislaban a los enfermos. Algunos los abandonaban, otros rezaban, pero nadie sabía cómo detenerla. La humanidad aún no había inventado la palabra virus, pero ya conocía su poder. Y esto era solo el principio. La viruela no solo vivió en aldeas, viajó con exploradores, cruzó océanos, entró en continentes que nunca la habían conocido, y ahí, fue devastadora. Cuando los europeos llegaron a América, trajeron acero, pólvora, y algo mucho más letal, microorganismos invisibles. Los pueblos originarios no tenían defensas, nunca habían estado expuestos a la viruela. Su sistema inmunológico no sabía luchar. El resultado fue catastrófico. Ciudades enteras quedaron en silencio. Imperios poderosos colapsaron antes de comprender qué ocurría. La viruela avanzaba más rápido que cualquier ejército. En algunos lugares, la enfermedad llegó antes que los conquistadores. Los cadáveres precedían a las banderas. La guerra ya estaba decidida antes de que comenzara. La viruela debilitó civilizaciones completas, redujo poblaciones, desorganizó estructuras sociales, quebró resistencias. No fue un arma diseñada en un laboratorio, pero su efecto fue el mismo, un enemigo microscópico que abrió la puerta al dominio. La historia de las conquistas no se explica solo con espadas, se explica también con epidemias, porque mientras unos peleaban con armas visibles, otros combatían sin saberlo con un aliado invisible.
La viruela caminaba junto a los conquistadores como una sombra silenciosa. No necesitaba estrategia, no necesitaba órdenes, solo necesitaba contacto, un apretón de manos, una tela intercambiada, un respiro compartido, y la enfermedad hacía el resto. Aldeas enteras se enfermaban en cuestión de semanas. Líderes morían antes de organizar la defensa. Sacerdotes, guerreros, ancianos, nadie quedaba a salvo. El caos se adelantaba a la invasión. Donde antes había ciudades vivas, quedaban cuerpos, silencio y miedo. La viruela no distinguía bandos, pero sí cambiaba el equilibrio del poder. Con poblaciones debilitadas, los imperios europeos avanzaron más rápido, encontrando menos resistencia, ocupando territorios que ya estaban rotos por dentro. La enfermedad se convirtió en un factor decisivo de la historia, aunque nadie en ese momento entendiera cómo funcionaba. No fue magia, no fue destino, fue biología, usada por la ignorancia. La viruela no solo dejó cicatrices en la piel, dejó cicatrices en mapas, culturas y civilizaciones. Y mientras el mundo cambiaba bajo su sombra, la humanidad seguía sin saber cómo detenerla. Pero ese momento estaba por llegar. Durante siglos, la humanidad solo pudo huir, rezar o esperar. Pero en algún lugar, alguien empezó a observar en vez de temer. Notaron algo extraño. Quienes sobrevivían a la viruela no volvían a enfermar. Las cicatrices no solo eran marcas de dolor, eran señales de resistencia. De entre el horror, nació una idea peligrosa, extraña, casi impensable. ¿Y si el mismo veneno podía convertirse en protección? Esa pregunta cambiaría la historia para siempre, porque por primera vez, la humanidad no intentaría escapar de la enfermedad, intentaría enfrentarla. Y ahí comienza el siguiente capítulo de esta lucha, el nacimiento de la inmunidad. Durante siglos, la viruela fue una sentencia, hasta que en el año 1796, un médico rural inglés hizo algo impensable. Su nombre era Edward Jenner. No trabajaba en palacios, no dirigía grandes hospitales, observaba a la gente común. Jenner notó un rumor que circulaba entre campesinos. Las ordeñadoras que contraían viruela vacuna, una forma leve transmitida por vacas, no enfermaban de la viruela humana. Nadie lo había probado, era casi una superstición. Pero Jenner decidió arriesgarse. El 14 de mayo de 1796, tomó material de una lesión de viruela vacuna en la mano de una lechera llamada Sarah Nelmes y lo inoculó en un niño de 8 años, James Pepys. Semanas después, expuso al niño a la viruela humana. James no enfermó. Por primera vez en la historia, la humanidad no solo resistía a la viruela, la prevenía. Jenner había creado la primera vacuna. La palabra viene de vaca en latín. No fue magia, no fue fe, fue observación y ciencia naciendo del horror. El descubrimiento se expandió por el mundo. Millones de vidas fueron salvadas. Imperios lo adoptaron. Gobiernos lo promovieron. Y 2 siglos después, en 1980, la Organización Mundial de la Salud hizo un anuncio que nunca antes se había escuchado en la historia humana. La viruela había sido erradicada. Por primera vez, la humanidad no solo sobrevivía a un enemigo antiguo, lo había eliminado. Un mal que durante milenios marcó rostros, destruyó pueblos y cambió el destino de imperios había desaparecido del mundo natural. No por milagro, no por destino, sino por conocimiento, cooperación y memoria del horror. La viruela dejó cicatrices en millones de pieles, pero también dejó una lección. Incluso los enemigos más antiguos pueden caer, aunque el precio de aprender sea incalculable. Y aún así,
La historia nos recuerda algo inquietante. Cada vez que creemos haber vencido a la oscuridad, otra sombra empieza a crecer en silencio. Porque las enfermedades cambian, los humanos olvidan, y el pasado nunca se queda enterrado. La viruela fue derrotada, pero no fue olvidada. Quedó en los archivos, en los laboratorios, en las cicatrices de quienes sobrevivieron. Fue el recordatorio más brutal de que la humanidad puede aprender, solo después de sufrir. Durante miles de años, la viruela reinó sin oposición. Reyes cayeron, imperios se debilitaron, pueblos fueron borrados, y aún así, de esa oscuridad nació una luz, la ciencia como defensa, la observación como arma, el conocimiento como escudo. La victoria sobre la viruela fue uno de los mayores triunfos de la historia humana, pero no fue el fin de las epidemias, porque mientras una enfermedad desaparecía, otra esperaba su momento, un mal que no dependía de imperios ni conquistas, sino del hambre, la guerra y la miseria. Una enfermedad que siguió a los ejércitos, a los prisioneros, a los refugiados. Un enemigo que prospera donde la humanidad se desmorona. En el próximo episodio de El lado oscuro del pasado descenderemos al horror del tifo, la enfermedad de las trincheras, de los campos de guerra, de los cuerpos debilitados por el sufrimiento. Si este viaje por la viruela te estremeció, suscríbete al canal El lado oscuro del pasado. Dale like para que estas historias no se pierdan, y déjanos en los comentarios qué parte de esta historia te impactó más. Porque aquí no contamos leyendas, contamos las sombras que construyeron el mundo. Nos vemos en el próximo descenso a la oscuridad.